Cuando me mudé de la casa de mis padres a mi primer apartamento, tenía muchas cosas que organizar. Nunca me gustaron sitios como Mercado Libre, los encontraba inseguros, especialmente después de escuchar tantas historias extrañas. Así que decidí vender muchas de las cosas en Facebook Marketplace, objetos que no cabían en el apartamento y que mi padre quería sacar de la casa, como el set de pesas, algunos juguetes viejos, libros y muchas otras cosas. El set de pesas era el objeto más caro que estaba vendiendo. Tenía una barra, discos, un soporte para los árboles y una serie de platos. Lo vendía a $340, que pensaba que era un precio justo. Sorprendentemente, no recibía muchas respuestas. De vez en cuando alguien me enviaba un mensaje preguntando si aún estaba disponible, pero luego no volvían a escribir. Hasta que un día después, un tipo llamado Juan me escribió, mostrando interés. Su foto de perfil estaba bastante borrosa, pero mostraba a un hombre con un sombrero de pescador y un pez en la mano. Su información era privada, no podía ver cuántos amigos tenía. Solo teníamos 3 amigos en común, todas chicas de mi ciudad. Además, el apellido del tipo era el mismo que el de un Juan que conocía, que salía con una chica con la que era más o menos amigo. Así que pensé que era él, sobre todo porque sabía que a ese Juan le gustaba pescar. Después de confirmar que seguía disponible, me respondió, perfecto, ¿cuándo puedo pasar a recogerlo? Me sorprendió positivamente. Ni siquiera intentó regatear el precio. Le dije que podía pasar todas las noches después de las 7. Me dijo que podía pasar esa noche alrededor de las 11, después del trabajo. Pensé que era un poco tarde, pero si a él le parecía bien, también me parecía bien a mí. Luego decidí hacerle una pregunta amistosa. Oye, salías con Sara, ¿verdad? Vi que estaba escribiendo por un momento, pero luego el mensaje desapareció y no respondió de inmediato. Después de unos minutos, me escribió que sí. Pensé que era un poco raro ese momento de pausa, pero podría haber sido una coincidencia. Tal vez pensaba que era raro que hiciera esa pregunta, así que le dije, sí, te reconocí. Leí el mensaje, pero no respondió durante media hora, luego me escribió nuevamente diciendo, sí, mándame la dirección y te diré cuando llego. Le envié la dirección y él la leyó, pero no respondió por horas. Cuando regresé a casa del trabajo, eran las 6, luego fui al gimnasio y regresé alrededor de las 7:30, siempre esperando alguna respuesta de Juan. Finalmente me escribió pidiéndome mi número. Se lo di y justo después recibí un mensaje de un número con el mismo prefijo, pero cuando respondí era verde. A veces esto me parece una señal de alarma, porque muchas personas que conozco tienen un iPhone, pero no pensé en eso en ese momento, ya que ya conocía al tipo. Me dijo que llegaría en unas horas y continué con lo que estaba haciendo. Ya eran las 11 de la noche y esperaba un mensaje o una llamada. Envié otro mensaje preguntándole que me avisara cuando llegara. A las 11:30 me escribió, estoy aquí, sal. Mirando por la ventana, vi un coche oscuro estacionado en la calle. Intenté llamarlo para decirle que necesitaba ayuda para sacar las pesas, pero rechazó la llamada y me escribió, oye, sal. Le respondí, te veo, ven, pero necesito ayuda con las pesas, ¿son muchas? Me respondió, no, tengo que ver primero si estás bien. Me costó un segundo entender lo que quería decir, pero todo me parecía raro. Traté de llamarlo una vez más, pero rechazó la llamada. En ese momento comencé a sospechar. Decidí escribirle a la chica Sara y a las otras 2 amigas en común en Facebook. La primera en responder fue Emilia, quien me dijo que era un catfish, alguien estaba tratando de hacerse pasar por él. Cuando le pregunté cómo estaba tan segura, me dijo que la cuenta usaba un nombre diferente cuando la había agregado. Volví a mirar por la ventana y el coche seguía allí. Alguien estaba a punto de hacer algo malo. No sabía quién ni qué, pero sentía que algo no estaba bien. No tenía forma de contactar al verdadero Juan, porque no tenía perfiles públicos en redes sociales. Mantuve la puerta cerrada y con llave y no respondí más.
Apagué la luz de la sala y miré por la ventana, y juro que había un hombre escondido detrás de uno de los arbustos frente a mi casa. Seguí mirando y cuando el coche tocó la bocina, vi al hombre en los arbustos correr hacia el coche, que luego se fue rápidamente. Después de ver esto, no me sentí aliviado. Sentí un miedo devastador, no solo por lo que acababa de evitar, sino también porque ahora esas personas tenían mi dirección. El perfil de Facebook fue eliminado al día siguiente, después de que muchas personas lo reportaron, pero creo que fueron los creadores de la cuenta los que lo eliminaron o desactivaron. Juan mismo confirmó que no tenía nada que ver y que alguien estaba usando sus fotos y su nombre para tratar de estafar a la gente. Pero no estoy seguro de que solo fuera una estafa, porque unos días después recibí este mensaje amenazante: oye, idiota, mira a tus espaldas. Sabemos dónde vives. Sigue hablando con mi novia y verás qué pasa. Te hago un gran daño frente a tu casa. Duerme con un ojo abierto, idiota. Te estamos observando. Llevé todo a la policía, pero para ellos era un caso de baja prioridad, y dudo que hayan investigado. No tengo motivo para mentir cuando digo que no intenté hablar con ninguna chica, en ese momento estaba saliendo con una chica en particular. Creo que está relacionado con esto. No sé quién era, ni qué hubieran hecho si hubiera abierto la puerta, pero lamentablemente desde entonces vivo con un miedo constante en mi nuevo apartamento. Por suerte no he recibido más mensajes amenazantes, pero sigo mirando por la ventana cada vez que salgo de casa de noche. Se suponía que era en 2016. Estaba vendiendo esta vieja máquina de pinball que teníamos desde niños. No era una de esas máquinas de arcade caras que cuestan miles de dólares, pero sin duda valía unos cientos. Había estado guardada en el ático de mis padres durante mucho tiempo, así que quería venderla antes de que alguna de mis hermanas tuviera la misma idea. No quería que nadie supiera de esta venta, de lo contrario tendría que dividir el dinero. Así que decidí ponerla en venta mientras mi familia estaba de viaje, al que no pude unirme debido al trabajo. Lo sé, soy un poco astuto, pero hay que hacer lo que se debe hacer. La casa de mis padres está en una bonita zona de la ciudad, aunque no en una comunidad cerrada. Puse la máquina de pinball en Facebook Marketplace por $200, y al día siguiente recibí un mensaje de una cuenta sin foto de perfil, llamada Laura, mostrando interés en la máquina. Me ofrecieron $175 y acepté. Establecimos una hora para el encuentro, pero cuando llegó el momento, ella no se presentó. Me escribió diciendo: ya voy a llegar. Ya voy a llegar. Ya estaba oscureciendo, y al día siguiente tenía que trabajar. Le pregunté si llegaría antes de las 11 como máximo. Ella respondió que llegaría a las 11:30. Le pregunté si podíamos reprogramarlo para el día siguiente, pero insistió en que ya estaba en camino. Así que decidí esperar un poco más. A las 11:45 finalmente me escribió diciendo que había llegado. Fui a la puerta y vi un coche estacionado afuera. Lo que no esperaba era ver las 4 puertas abrirse y 4 personas bajar, una chica y 3 chicos. Le envié un mensaje: ¿estás aquí con otras personas? En ese momento dejó de responder. Los vi acercarse a mi puerta. Mantuve la puerta cerrada con el pestillo de seguridad. Esos 3 chicos parecían bastante grandes, y los 4 tenían una vibra inquietante. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, pregunté: ¿eres Laura? Ella respondió desde detrás de la puerta: sí. No puedo dejar que todos entren en la casa. Mis padres están durmiendo. Por supuesto, estaba mintiendo. Laura, o quien quiera que fuera, intentó abrir la puerta y gritó: ¿de qué estás hablando? Al ver que estaba cerrada, comenzó a golpear el cristal con fuerza. Decidí que lo mejor era cerrar completamente la puerta de entrada. En ese momento los escuché gritar afuera durante un rato, tocando el timbre varias veces. Escuché a uno de ellos, o tal vez a más de uno, gritarme insultos y obscenidades, lo que solo me hizo sentir aún más feliz de no haberlos dejado entrar.
Definitivamente no eran las personas que quería dentro de la casa de mis padres, especialmente estando yo solo. Me di cuenta de que toda esta idea había sido un error cuando los escuché reír y gritar frente a la puerta durante al menos 10 minutos después de que la cerré. Miré por la ventana de la habitación de mi hermano, que da directamente al camino de entrada, y vi a uno de los chicos orinando en el camino vacío. No había coches en el camino. No era una buena escena. La chica gritó algo hacia mí mientras finalmente se alejaban, pero no pude entender lo que dijo. Le di gracias al cielo cuando se fueron y subí a mi habitación para dormir. Esa noche, sin embargo, tuve problemas para quedarme dormido, seguía pensando en ese encuentro. Todavía completamente despierto, un par de horas después de acostarme, escuché un ruido proveniente del piso de abajo. Era inconfundible, el sonido de un cristal rompiéndose. Me levanté rápidamente, pero antes de correr a cerrar la puerta de mi habitación, me detuve. En su lugar, me moví lentamente y fui hacia la puerta, ya la había cerrado con llave. Volví atrás, tomé el teléfono y me preparé para llamar al 911. Por alguna razón estúpida, esperé a escuchar más ruidos antes de marcar el número. Finalmente, escuché lo que temía, pasos subiendo rápidamente las escaleras. Llamé al 911 de inmediato mientras susurraba todo el tiempo al operador. El tiempo parecía ir hacia atrás. Me escondí debajo de la cama mientras escuchaba cómo registraban la casa. En realidad, entraron y salieron en menos de 5 minutos, mucho antes de que llegara la policía. La ventana trasera había sido rota. Robaron cosas de casi todas las habitaciones. Irónicamente, la máquina de pinball no fue llevada. A partir de ese momento, obtuve un número de reporte de la policía, fijé una cita con algunos detectives en la estación de policía y les conté todos los detalles, incluido el perfil de Facebook de Laura. Modifiqué un poco la historia, diciendo que alguien en la casa me había amenazado. La razón era que sentía que el caso sería tomado más en serio si decía que me habían amenazado. Para mi sorpresa, lo tomaron realmente en serio. Los detectives lograron obtener los datos necesarios de la cuenta de Facebook para localizar a esta Laura, que vivía en una zona poco recomendada de una ciudad alejada. Con una orden de registro, registraron su casa y encontraron varios objetos robados de la casa de mis padres. Ella mencionó los nombres de los 3 chicos que estaban con ella, y todos fueron acusados de robo con allanamiento de morada. Creo que la mayoría de las cosas robadas fueron recuperadas. Seguramente había algunos objetos que no me había dado cuenta de que faltaban y que nunca fueron devueltos, pero hasta hoy no ha salido nada, así que está bien. Creo que el hecho de haber dicho que fui amenazado ayudó a los detectives a tomarlo más en serio, pero podría estar equivocado. Mi familia, por supuesto, estuvo furiosa al principio, pero con el tiempo se volvieron más comprensivos. Al final, todo se resolvió. Estaba buscando un teléfono nuevo en mil anuncios y marketplace de Facebook. Hace un tiempo, así que debió ser un iPhone 8 o algo por el estilo. En ese entonces, los teléfonos aún tenían el botón de inicio. Encontré una publicación de un teléfono. Era un anuncio genérico, un iPhone de algún modelo a la venta. El precio era de unos 350 euros. Recuerdo haber pensado que era una oferta muy buena para esa época. El vendedor me dio todos los detalles necesarios, diciendo que estaba desbloqueado de fábrica, nunca abierto y cosas similares. Incluso me envió un video de la caja, todavía sellada. El vendedor, llamado Arturo, parecía un tipo simpático y fácil de contactar. Intercambiamos mensajes y me dio su número. Acordamos un punto de encuentro. En el anuncio de Facebook, mencionaba una ubicación mucho más cercana a mí, pero en los mensajes me dijo que solo iba a estar allí esa mañana y que ahora estaba a 1 hora al norte. No me hizo mucha gracia, pero la oferta era demasiado buena para dejarla pasar, así que no quise desaprovecharla. Pregunté a algunos amigos si querían venir conmigo, más que nada para hacer el viaje de 1 hora un poco más ameno.
Mi amiga Isabel aceptó venir, pero solo si le compraba algo de comer. Arturo me envió la dirección de una comisaría, que estaba a unas 2 horas de distancia de donde vivo, y me dijo que hacía todas las transacciones en los aparcamientos de las comisarías para evitar estafas. No me molestó en absoluto, de hecho, me dio un poco de seguridad. Salimos a eso de las 8:30 de la tarde, con Isabel en el coche, y el viaje fue más divertido gracias a su compañía. Además, como era viernes por la noche, teníamos la oportunidad de salir después y hacer algo divertido. Cuando salimos de la autopista, quedaba unos 10 minutos y nos encontramos en una zona bastante solitaria y tranquila. Parecía que solo había una serie de bosques, algunos edificios y más bosques. Llegamos a la comisaría y el aparcamiento estaba vacío, salvo por los coches de policía. Dimos algunas vueltas alrededor del edificio, pero no vimos ninguna señal de Arturo, que decía estar en un coche negro. Decidí llamarlo. Contestó diciendo que estaba teniendo problemas con el coche y que estaba al lado de la carretera, pidiéndome que fuera a donde estaba él. Me envió su ubicación, y cuando la comprobé, estaba en una carretera remota, sin nada alrededor. Quiero decir, solo bosques. Le pregunté si necesitaba ayuda con la batería y me dijo que sí, que tenía cables para arrancar el coche. Acepté, aunque la situación se me hacía un poco extraña, y no quería que el viaje de 2 horas fuera en vano. Isabel seguía moviendo la cabeza mientras yo hablaba por teléfono. Cuando el chico dijo "nos vemos pronto" y colgó, Isabel casi gritó que eso era demasiado sospechoso y que debíamos irnos a casa. Le dije que solo conduciríamos hasta el sitio que me había dado para ver qué pasaba. Coincidí con ella en que la situación era rara, pero estaba muy molesto con la idea de haber conducido hasta allí por nada. Llegamos a la ubicación que él me había dado, y al acercarnos, vimos luces a lo lejos en la carretera completamente oscura. Cuanto más nos acercábamos, más bajaba la velocidad, y efectivamente, era un coche negro, pero no podíamos ver quién estaba dentro ni fuera. Estaba realmente oscuro, pero pensaba que al menos veríamos una cabeza adentro. Isabel me dijo que siguiera conduciendo y no parara, y estuve de acuerdo. Esa carretera era bastante aterradora, completamente oscura, con bosques a ambos lados, sin luces ni otros coches a la vista, perfecta para una estafa. Pasé de largo el coche, y enseguida Arturo empezó a llamarme sin parar. Ignoré todas las llamadas. Luego me envió un mensaje diciendo que nos había visto pasar y preguntaba por qué no habíamos parado. También ignoré ese mensaje. Isabel, siempre optimista, se rió de todo y me dijo que le debía la cena. Así que encontré el restaurante más cercano y paramos a comer. Era un sitio pequeño y tranquilo, casi no había clientes, aunque era viernes por la noche. La camarera nos tomó el pedido de café cuando un tipo con sudadera se sentó en la barra. Llevaba una sudadera azul oscura, bastante sucia. Nos miró un momento, luego miró hacia adelante y habló con la camarera para pedir un café. Nos miraba de vez en cuando. Le susurré a Isabel que no mirara, pero ese podría ser Arturo. La camarera le dio el café, y el tipo dijo en voz alta, "Gracias, guapa". Era él, la voz que había escuchado por teléfono. Le dije a Isabel que teníamos que pagar e irnos. Saludé a la camarera y le susurré que nos trajera la cuenta. Me preguntó si había algo raro, y noté que el tipo nos estaba mirando mientras yo hablaba. Respondí que necesitábamos café para el viaje. Nos trajo la cuenta, pagué, y rápidamente bebimos nuestro café antes de irnos. Nos subimos al coche, Isabel me dijo que estaba saliendo del restaurante. Miré por el retrovisor y lo vi acercándose rápidamente a la salida. Aceleré y, sí, notamos que había un coche negro en el aparcamiento que podría ser el mismo que vimos antes. Conduje demasiado rápido para que pudiera alcanzarnos. Volvimos a la autopista y condujimos rápido un buen rato hasta que se encendió la luz de presión de neumáticos bajos. Me di cuenta inmediatamente de que había pinchado la rueda. La presión bajó rápidamente, así que para evitar daños, me detuve. Bajé a comprobar, y efectivamente, la rueda estaba pinchada.
Tuve que cambiarla por la de repuesto, un trabajo que me llevó unos 15 minutos. Menuda faena. Y sí, terminé comprándole la cena a Isabel esa noche. Ahora, Isabel y yo miramos esta historia como algo loco para contar, pero realmente da miedo pensar lo cerca que estuvimos de caer en una trampa.